La popular serie de televisión de Star Television, Yal Sapkn, aparecerá una vez más ante la audiencia con un episodio lleno de aventuras. Con un giro impactante, el equilibrio volverá a cambiar en Yal. Yal Sapkn se está preparando para mantener a sus espectadores pegados a la pantalla con su nuevo y emocionante episodio. El gran amor de Seyran y Ferit en Yal se vuelve aún más turbulento con acontecimientos inesperados y retornos sorprendentes. Yal Sapkn, que mantuvo al público pegado a la pantalla esta semana como cada semana, generó un gran entusiasmo con su nuevo episodio. La vida de Seyran está en peligro y Ferit lo arriesga todo para protegerla. Entonces, ¿qué cambiará el sorprendente regreso de Ali Saga? Todos los equilibrios en Yal están a punto de alterarse. Ferit y Seyran están de regreso en Yal. Ferit abandonó su propia boda y corrió a salvar a Seyran, lo que entristeció mucho a Diyar. Ferit, que hizo todo lo posible para proteger a Seyran, no pudo asistir esta vez. En el tráiler del episodio 80, alguien intentó matar a Seyran mientras dormía. Después de todo lo sucedido, el regreso de Ali Saga sorprendió a todos. ¿Podrán Ferit y Seyran, que volvieron a entrar de la mano en Yal, volver a experimentar su amor? ¿Cómo reaccionará Ali Saga ante todo esto? Todo esto y más está contigo en el nuevo episodio. Aunque Ferit no puede encontrar a Seyran al principio, eventualmente descubrirá su ubicación y la salvará. La captura de Sinan y la hospitalización de dos personajes por intoxicación alimentaria aumentarán aún más la tensión de la serie. En este proceso, Seyran comprenderá completamente lo peligroso que es Sinan. Ahora que la máscara de Sinan ha caído, es solo cuestión de tiempo antes de que Ferit y Seyran se reúnan nuevamente. Mientras tanto, el matrimonio de Ferit con Diyar también entrará en un periodo difícil. Ferit ya no quiere perder a Seyran y esta serie de Yalkapkini, que está llena del deseo de estar siempre con ella, se reflejó como un avance esperanzador para la audiencia. El amor de Seyran y Ferit parece lo suficientemente fuerte como para superar todas las dificultades. Ferit se alejará de Diyar por su amor por Seyran. Ante la insistencia de Ferit, Seyran accedió a instalarse en Yal y su rostro empezó a sonreír. Los celos de Diyar acercan a Ferit a Seyran. Ali Saga ha vuelto, entonces, ¿qué hará Abidin ahora? Después de que Ferit salva a Seyran de las manos de Sinan, él la lleva a Yal y quiere cuidar de ella. Tomó esta decisión sin dudarlo para que Ferit y Seyran pudiera permanecer a salvo en Yal. Sin embargo, esta situación preocupa a Diyar. Diyar le pregunta a Ferit y le dice, ¿quieres ver a Seyran en la mansión? Ferit responde con decisión sí. A Diyar le preocupa esto. Esta sinceridad avanza aún más y él reacciona diciendo, no puedes proteger a Seyran para siempre. La reacción de Diyar, el hecho de que no pueda soportar más esta situación revela el lado más profundo de su carácter. Sin embargo, a pesar del disgusto de Diyar, Ferit no renuncia a su decisión de llevar a Seyran a Yal e ignora las objeciones de Diyar. Seyran está muy feliz de que Ferit la haya traído a Yal durante este periodo. Seyran le cuenta a su hermana Suna lo que le pasó de la siguiente manera, Ferit no pudo decir que sí, dejó el matrimonio y vino a salvarme nuevamente. Suna también manejó esta situación con humor y respondió, él incluso saldría de su propia tumba, y vendría a salvarte y los dos hermanos se rieron. Con estas palabras, Suna da a entender que Ferit todavía siente un profundo amor por Seyran. El alivio en el rostro de Seyran hace que Ferit se dé cuenta de la fuerza de su amor por ella. Ferit piensa que Sinan es peligroso y comprende la gravedad de la situación. Y viendo que los locos como él pueden dañar incluso a los bebés, está decidido a garantizar la seguridad de Seyran. Ferit advierte a Diyar sobre estos peligros y de alguna manera logra convencerla. Ante la determinación de Ferit, Diyar se ve obligado a dar un paso atrás. Esta situación refuerza aún más la actitud protectora de Ferit. Sin embargo, aunque todo parece ir bien, el peligro aún no ha pasado. Una noche, durante este tiempo Seyran dormía pacíficamente en la mansión, Sinan de alguna manera logró regresar a Seyran. Esta repentina presencia de Sinan provoca una nueva ola de miedo en Seyran. Pero Ferit regresa justo a tiempo y se lo impide a Sinan. Este momento de rescate muestra hasta dónde puede llegar Ferit para proteger a Seyran de todo tipo de peligros. Sinan, que esta vez logró escapar de la policía, continúa amenazando a Ferit y Seyran por teléfono. Los oscuros planes de Sinan continúan perturbando la paz de la pareja.
La madre de Sinan es atrapada durante los hechos y llevada a la policía. Pese a ello, aunque este incidente supone un momento de alivio para Ferit y Seyran, el hecho de que Sinan siga ahí y siendo libre les preocupa. El temor de que Sinan pueda regresar en cualquier momento refuerza el deseo de Ferit de mantener a Seyran aún más cerca. Seyran también se siente seguro al lado de Ferit e intentan superar juntos esta peligrosa situación. Mientras estos dramas suceden en Yal, Kazmaga aprovecha esta oportunidad y decide proponerle matrimonio a Esme. Kazm, que captó un momento romántico en el jardín con vistas, quiere confesarle sus sentimientos a Esme. Sin embargo, justo en ese momento aparece Alisaga e interrumpe la escena. Alisaga dijo, ¿qué está pasando aquí? Tu Alisaga aún no está muerta. Interviene en el incidente diciendo. La dura reacción de Alisaga sorprende tanto a Kazam como a Esme. Alisaga quiere que termine el abandono en Yal, y que todos sean conscientes de sus responsabilidades. Destaca la importancia de que la familia esté unida de la siguiente manera. Nos aceptaremos unos a otros con nuestros errores y buenas acciones. Este discurso restablece la autoridad de Alisaga, y es el punto de inflexión en la relación de Ferit y Seyran. Esta intervención de Alisaga vuelve a poner las cosas en orden en Yal, y allana el camino para que Seyran y Ferit vuelvan a estar juntos. Tras esta dura advertencia de Alisaga, Ferit y Seyran se retiran a sus habitaciones tomados de la mano. Este momento muestra que la relación entre los dos volverá a estar en orden y Ferit y Seyran volverán a acercarse. Se vuelven felices al lado de Seyran Ferit, y poco a poco empiezan a dejar atrás sus dificultades. Si bien el deseo de Ferit de salvar a Seyran fortalece su relación, la existencia de Sinan sigue siendo una amenaza. Su fracaso en atrapar a Sinan perturba por completo la paz de Ferit y Seyran. Incluso si no lo logran, el dúo está listo para enfrentar estos peligros juntos. Ferit seguirá con Seyran. Seyran experimentará aún más profundamente su amor por Ferit, quien la protege. Este proceso revitalizará la relación de pareja y fortalecerá su vínculo. Aunque estos complejos eventos que tienen lugar en Yal brindan momentos emocionantes para la audiencia, la relación de Ferit y Seyran se desarrolla nuevamente en medio de todo este caos. La reacción de Diyar, las amenazas de Sinan y la inesperada propuesta de matrimonio de Kazmaga complican aún más las cosas. Sin embargo, todas estas dificultades y acontecimientos acercarán a Ferit y Seyran. El camino que seguirán Ferit y Seyran en este difícil proceso, y la influencia de Sinan y Alisaga en la familia jugarán un papel importante en el futuro. Episodios de la serie. Si bien esta tensión en Yal muestra que el proceso continúa, la película, que es una aventura apasionante para el público, también revela cuán fuertes son juntos Ferit y Seyran. El encuentro entre Seyran y Ferit les lleva a tomar decisiones críticas y, al mismo tiempo, tensa su relación. El enfrentamiento entre Diyar y Ferit deja a Ferit ante una decisión difícil. Al mismo tiempo, el plan de venganza de Abidin arrastra a la familia Koran a una peligrosa guerra. Ferit, que se siente acorralado por todos lados por la presión del matrimonio en su relación con Diyar, llega a una encrucijada para tomar una decisión entre su pasado y su futuro. Ya nada volverá a ser lo mismo. ¿Crees que la llegada de Alisaga podrá unir a Seyran y Ferit? No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.